El barco pesquero japonés Suiyo Maru, perteneciente a la empresa Taiyo Fishery Company Limitada, era una embarcación tipo arrastrero, es decir, que trabajaba con una red de arrastre que al tirarla a gran velocidad atrapaba todo tipo de animales marinos. El 25 de abril de 1977 a las 10 de la mañana, el barco se encontraba a 48 kilómetros al este de Christchurch, en Nueva Zelanda, cuando al subir las redes, las cuales estaban operando a unos 300 metros de profundidad, sus tripulantes se llevaron una gran sorpresa. La red del Suiyo Maru había sacado del océano el cadáver de una extraña criatura, cuya primera impresión parecía pertenecer a un animal extinto. Tenía la forma de un reptil prehistórico, similar a los plesiosaurios. El cadáver de este misterioso animal marino medía 9.7 metros de largo y pesaba cerca de 1.8 toneladas. El aparente cuello medía 1.5 metros, poseía 4 aletas y una cola de unos 2 metros. La tripulación reportó que el cadáver no tenía aleta dorsal, la cavidad torácica y abdominal estaban abiertas, por lo que los órganos internos se habían perdido. Dado que el cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición, el capitán Akira Tanaka y la tripulación del Suiyo Maru decidieron devolverlo al mar, dado que amenazaba con contaminar el pescado que ya habían capturado, pero no sin antes fotografiar a la criatura, hacer dibujos como referencia y tomar algunas muestras del esqueleto, piel y aletas. Un miembro de la tripulación llamado Michihiko Yano fue el encargado de todo este proceso. Tras conocerse la historia, los medios japoneses publicaron la noticia, acompañado de las increíbles fotografías, y llamaron al cadáver New Neshi, que significa Nuevo Nessie, en honor al legendario monstruo del lago Ness en Escocia, el cual por mucho tiempo se ha creído podría ser también un plesiosaurio sobreviviente. La historia del monstruo capturado por el Suiyo Maru pronto se extendió por todo el mundo. Las opiniones estaban divididas, incluso entre los mismos científicos. Por ejemplo, el biólogo marino norteamericano Richard Ellis dijo en su libro Monstruos del Océano, publicado en el año 2006, que las fotografías habían llegado a manos del profesor Yoshinori Imaizumi del Museo Nacional de Ciencias de Tokio en 1977 y que tras analizarlas había dicho: no es un pez, una ballena ni ningún otro mamífero. La teoría del plesiosaurio se vio reforzada por el profesor Tokio Shikama de la Universidad Nacional de Yokohama, quien aseguró que se trataba del cadáver de un reptil prehistórico. Otro científico, el Dr. Fujiro Yasuda, también aseguró que las fotografías mostraban evidentemente los restos de un animal prehistórico. Al tener aparente respaldo científico, todo el asunto generó un gran interés, a tal punto que varias empresas, incluida la misma Taiyo Fisher Company, a la que pertenecía el barco Suiyo Maru, enviaron otras naves para tratar de recuperar la carcasa. Pese a que tenían la localización exacta donde había sido capturada y posteriormente arrojada al mar, ningún otro barco logró recuperar el cadáver. Pero al igual que había científicos a favor de la teoría del plesiosaurio, otros la descartaban por completo. O. Persson fue un científico sueco que se opuso de inmediato a la teoría del plesiosaurio. Él explicó que mirando las fotografías, el cadáver correspondía posiblemente a un tiburón en gran estado de descomposición. El doctor Aylwin Weller, del Museo Británico de Historia Natural, también coincidió con la teoría del tiburón, dado
dado que estos se descomponen de manera inusual, perdiendo primero los tejidos más blandos que estarían en la zona ventral del animal, como lo son la mandíbula inferior y arcos branquiales, creando la ilusión de que la criatura tenía una cabeza más pequeña y un cuello largo. También se pierden las vísceras y parte del tejido de la cola, haciendo que el animal luzca más delgado y similar a un lagarto. La aleta dorsal también se desprende primero que las pectorales y pélvicas, por lo que esto altera mucho la forma de la carcasa. Ciertos científicos han llamado a estos cadáveres pseudoplesiosaurios o incluso plesiotiburones, dado que la forma final asemeja superficialmente a la de uno de estos reptiles prehistóricos. Otras teorías incluían los cadáveres de un león marino, una ballena pequeña o incluso una tortuga laúd. El criptozoólogo Bernard Heuvelmans también dio su opinión sobre el caso. Para él, este glubster posiblemente correspondía a un tiburón en un estado de descomposición avanzada. Finalmente, las muestras de tejido recogidas por Michihiko Yano de la criatura de Suiyomaru fueron analizadas en la Universidad de Tokio por los científicos japoneses Tadayoshi Sasaki, Shigeru Kimura y Toshio Ikuya. Una vez tuvieron los resultados, estos fueron enviados directamente a la empresa Taiyo Fish Company, quienes el 25 de julio de 1977 emitieron un informe hablando sobre las pruebas bioquímicas realizadas a las muestras. Primero, las fibras córneas tomadas de la carcasa coincidían con fibras cartilaginosas que se encuentran en las aletas de los tiburones. Además, por medio de cromatografía líquida, se encontró evidencia de elastoidina, una proteína colagenosa que solo se conoce en tiburones y rayas. No está presente en ningún otro pez o reptil. De igual forma, las medidas reportadas coincidían con las de algunos tiburones de gran tamaño conocidos, como el tiburón ballena o el tiburón peregrino. Otras características eran la forma de la cabeza, que coincidía con el cráneo de algunos tiburones. Según los científicos, en las fotografías se observaba una aleta dorsal, aunque los tripulantes niegan este hecho. Aún así, si faltara, se atribuye esto al estado de descomposición. También se identificó la presencia de miocomas en formas de V por toda la columna vertebral, los cuales son compuestos de fuertes tejidos conectivos que solo están presentes en los tiburones y no en un reptil, como lo eran los plesiosaurios. La conclusión del estudio de las muestras es que el cadáver atrapado por el Suiyomaru correspondía a un tiburón en avanzado estado de descomposición. Sin embargo, no se pudo determinar con exactitud a qué especie pertenecía. El no haber logrado identificar la especie hizo que continuara la especulación sobre qué animal era realmente la carcasa del Suiyomaru. Pese a que se tenía confirmación de que era alguna especie de tiburón, los resultados no recibieron la misma atención por parte de los medios, como lo hizo la teoría del plesiosaurio, a tal punto que se continuó cuestionando qué clase de animal era realmente este cadáver. La teoría del monstruo marino fascinaba a todo el mundo, por lo que nunca se dejó de hablar de un posible plesiosaurio. Incluso se puso sobre la mesa una especie desconocida de tiburón. Aunque oficialmente la ciencia determinó que el monstruo de Suiyomaru era un tiburón, aún quedaban algunas preguntas sin resolver, muchas de ellas generadas a partir del relato de los mismos tripulantes. Por ejemplo, ellos habían informado que el cadáver olía a mamífero marino muerto y carecía del olor amoníaco, el cual es característico de los cadáveres de tiburones. Otra inconsistencia es que los tiburones tienen las fosas nasales localizadas en la superficie inferior del cráneo,
cráneo, mientras el cadáver del Suiyomaru las tenía en el extremo frontal. Pese a que muchos científicos dijeron que en las fotografías se veía una posible aleta dorsal, los tripulantes siempre negaron que la tuviera. Respecto a las demás aletas pectorales y pélvicas, la tripulación aseguró que todas eran del mismo tamaño, como ocurría con los plesiosaurios, a diferencia de los tiburones, donde las aletas pectorales son mucho más grandes que las pélvicas. Se sabe que los plesiosaurios fueron un grupo de reptiles acuáticos que aparecieron durante el período Jurásico y se extinguieron junto con los dinosaurios a finales del Cretácico. Habitaron todos los océanos del mundo. Se caracterizaban por tener una cabeza pequeña y un cuello muy largo. Algunas especies como el Elasmosaurus podía llegar a medir hasta 14 metros de largo. En cuanto a los tiburones, se sospecha que el cadáver podría pertenecer a un tiburón peregrino de nombre científico Cetorhinus maximus. Puede llegar a medir hasta 8 metros de largo, aunque se tiene registro de algunos ejemplares de hasta 10 metros. Para alimentarse, nada con la boca abierta, dejando ingresar una gran cantidad de agua. Sus branquias la filtran, atrapando plancton y zooplancton, que son su principal comida. Pese a su aspecto, estos animales no son un peligro para el ser humano. Todo indica que el cadáver del monstruo del Suiyomaru era un gran tiburón. Aún se tiene la duda de qué especie era realmente. Su forma curiosa hizo pensar por un momento a los científicos que tal vez estaban frente a un animal prehistórico. Pero el océano aún es un lugar muy misterioso. Quedan miles de especies por descubrir y no sabemos aún qué otras criaturas desconocidas nos aguardan en sus profundidades.